Bueno, buenas tardes. Lo que queremos hacer acá es hacer una reflexión sobre la noción de Gaia en el texto de Lovelock, Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Ustedes ya habrán tenido el material que les mandé para reflexionar. Quiero agregar algunas cosas que las dejé para presentarlas yo y hacer algunos comentarios sobre las preguntas que les mandé. En primer lugar, me interesa hablar sobre la definición que da Lovelock de Gaia. Es una definición que usa durante todo el texto, pero que no está clara y yo creo que la va reformulando. Al final del texto propone esta definición de la hipótesis de Gaia. Está en la página 121 en el glosario. Dice: la hipótesis de Gaia postula que las condiciones físicas y químicas de la superficie de la Tierra, de la atmósfera y de los océanos han sido y son adecuadas para la vida gracias a la presencia misma de la vida. Esta es la tesis que da al final del texto y lo contrasta con la idea de que la vida y las condiciones planetarias siguieron caminos separados, adaptándose la vida, es decir, la primera, a las condiciones de la segunda, es decir, que la vida se tiene que haber adaptado a las condiciones del planeta. En oposición a esta tesis, él dice que la vida forma parte, es una parte causal de las condiciones actuales del planeta, en donde como planeta dice la atmósfera y los océanos, ¿sí? Todo eso es como abarcando la vida. Pero también eso incluye, la superficie de la química, la atmósfera y los océanos. Esta es una visión. Por un lado dice que la causa de que los océanos, la atmósfera y la superficie de la Tierra sean adecuados para la vida es la presencia misma de la vida. Es decir, la presencia de la vida tiene una influencia causal sobre las condiciones de la Tierra. Eso es lo que está diciendo. Y después opone esto a esta otra tesis que dice que las condiciones para la vida se adaptaron a las condiciones en las cuales surgió el planeta. Es decir, que las condiciones actuales de la atmósfera y en general de la Tierra no surgieron como causa de la vida, sino que surgieron como causas exclusivamente físicas y la vida se tuvo que adaptar a ellas. Sin embargo, podríamos tener otras hipótesis de Gaia un poco distintas. Otra de las hipótesis que plantea es que la Tierra entendiendo por tierra lo mismo que entiende acá, es decir, la superficie terrestre, la atmósfera y los océanos, es un sistema ordenado que tiende hacia su propia preservación. Esta tesis es bastante distinta que la primera que acabo de decir. Él parece verlas como sinónimas. ¿Por qué? Porque la manera en que la Tierra tiende a su propia conservación es mediante la regulación del sistema
que produce la vida. Cuando dice que hay una autorregulación, se está refiriendo a una autorregulación del sistema que tiende a la preservación, en particular, de la vida en el planeta. Ambas tesis tienen en común que consideran que la vida influye en la formación de las características del sistema. La tesis más débil, que es la primera que mencioné, que dice que la vida afecta el entorno físico, no implica que además esta influencia causal de la vida sobre el entorno tiende a la preservación de ese medio con el objetivo de mantener la vida. Eso es lo que dice la segunda hipótesis. Las dos hipótesis dicen, la vida está causando modificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la vida produce modificaciones químicas en la cantidad de oxígeno, en la cantidad de azufre, en algunas características del suelo, etc. Pero la hipótesis más débil se opone, digamos, a la hipótesis física tradicional de la creación del medio, en que la primera nada más dice, bueno, la vida sí influyó en la formación del medio actual. En cambio, la segunda dice, sí influyó, pero influyó de una manera que tiende hacia su propia preservación. Los argumentos a lo largo del texto vacilan entre apoyar una y la otra de las dos hipótesis. Por un lado, tienden a demostrar que los niveles de ciertos químicos, por ejemplo en el aire, no podrían ser los niveles que son si no hubiera mediado la producción de ciertos químicos a partir de los seres vivos. De ahí se sigue entonces que hay una influencia causal de la vida sobre, por ejemplo, la atmósfera. Pero no se sigue de ahí que esto produzca la autopreservación de la vida. Esta hipótesis entonces es más fuerte y los argumentos que la apoyan son bastante más débiles. Son argumentos, en cierto sentido, solo hipotéticos. Dice cosas como, no habrá sido que se produjo una autorregulación, ¿por qué la vida durante tantos años, por qué la atmósfera durante tantos años se mantuvo estable cuando pudieron haberse producido tantos hechos físicos que la hayan modificado? ¿Por qué la temperatura del planeta se mantuvo tanto tiempo estable, a diferencia de la temperatura de planetas similares como la Tierra, perdón, como Venus o Marte? Debe de ser porque la vida está produciendo una especie de regulación, ¿sí? O lo pone como pregunta, ¿no será que la vida está regulando de alguna forma el entorno? No son realmente argumentos fuertes. Y la tesis que pone al final es más débil. Entonces, está bastante claro que hay una vacilación entre cierto deseo de proponer una hipótesis fuerte y por el otro lado, la falta de evidencia suficiente para mantener esta hipótesis. Ahora vamos a
ciertas otras definiciones que lo ayudaron a plantear estas mismas hipótesis de una manera que a él le parece más atractiva. En primer lugar, él propone una definición diferente de vida. ¿Sí? Por un lado, tiene una definición de vida similar, que pone en el glosario del final, pero desde el principio él plantea una definición de vida un tanto extraña, que homologa la vida a la tendencia a la producción del orden. ¿Sí? Él dice, bueno, el orden es, por definición, un estado poco probable de la materia. ¿Sí? Hay ciertas leyes de la termodinámica y de la física que dicen que el universo tiende a la entropía, es decir, el universo tiende al estado más probable, que es el desorden. Eso quiere decir que los sistemas complejos, que son sistemas altamente ordenados, no es probable que se produzcan y que eventualmente tendrían que desaparecer porque el universo eventualmente va a terminar en un estado de uniforme de dispersión de la materia, ¿sí? En donde todo sea, digamos, lo más simple posible, porque el universo tiende a ese estado. Bueno, dada esta definición de entropía, la entropía es el desorden, él define la vida como un estado que disminuye la entropía, es decir, un estado de un sistema que produce orden. Los sistemas ordenados, entonces, por definición, serían sistemas vivos. Esto abarca los sistemas que nosotros conocemos como sistemas biológicos, porque todos son sistemas ordenados. Nuestro organismo, las células, los animales, las plantas son sistemas ordenados. Son sistemas abiertos que tienen una relación de intercambio de energía con el entorno, y en esa relación de intercambio de energía con el entorno, lo que producen es un orden, un sistema complejo al interior del sistema. Entonces, estos sistemas que mantienen el orden contra de la ley del aumento de la entropía son seres vivos en el sentido tradicional, es decir, organismos que están compuestos a partir de las sustancias básicas, que son principalmente el carbono y después hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esos son para nosotros los seres vivos, pero él generaliza esta noción a todos los sistemas ordenados. Eso hace que conceptualmente sea posible que un sistema que no está compuesto de estas sustancias básicas sea también un organismo vivo. ¿Okay? ¿Por qué quiere hacer esto él? Bueno, porque con su nueva definición de vida, que es más amplia, si la Tierra es un sistema ordenado, un sistema complejo que tiende a su propia supervivencia o a la supervivencia de los seres biológicos que contiene, entonces, por definición, la Tierra está viva. La Tierra es un organismo que está vivo, pero no está vivo porque sea un ser consciente o inteligente como nosotros, sino porque responde a una noción de vida que es una noción mucho más amplia que la noción tradicional. ¿Sí? Con esta definición, todo sistema ordenado está vivo. ¿Sí? La otra definición que él modifica completamente es la definición de inteligencia, ¿sí? ¿Qué es para nosotros un ser inteligente? Bueno, eso es un tema muy complejo, pero nosotros concebimos la inteligencia como propiedad de ciertos individuos
con capacidades de interacción con el medio, con capacidad de resolver problemas, tanto problemas teóricos como problemas en el entorno. Bueno, y con esta definición, que hasta ahora no se contradice con la de él, con esta definición hay muchas cosas que son inteligentes, ¿sí? Con esta definición tan básica de inteligencia, en donde una acción, aunque sea involuntaria y refleja para adaptarse al entorno, es ya inteligencia, entonces ya hasta las células son inteligentes, ¿sí? Ahora, claro, la inteligencia es crecientemente más compleja y hay seres más inteligentes que otros. Todo esto está de acuerdo, es una noción de inteligencia compatible con la tradicional y compatible con la de Lovelock. Bueno, con un agregado, que es un agregado de Lovelock, y es que las acciones instintivas también son inteligencia si producen una buena adaptación a un buen manejo del entorno. La noción tradicional de inteligencia no aceptaría estas relaciones instintivas como relaciones inteligentes. Pero bueno, si aceptamos esto, entonces tiene la consecuencia de que no solo lo que nosotros consideramos individuos, sino conjuntos de individuos organizados, también tendríamos que decir que son inteligentes. Por ejemplo, un juego organizado de fútbol podría ser considerado un ser inteligente. Un montón de hormigas actuando mecánicamente por instinto, pero de una manera sumamente ordenada en beneficio de su reina, sería inteligente. Y en este sentido, aunque Gaia no es un individuo que tenga, digamos, un sistema nervioso central, sino un conjunto de individuos que por separado ejecutan acciones y que además se ponen de acuerdo entre sí para ejecutar acciones ordenadas, bueno, todo este sistema sería inteligente. Eso quiere decir que Gaia, entendida como la Tierra, si es un sistema complejo que tiende a su autopreservación, sería inteligente, pero sería inteligente con esta noción de inteligencia. No es una noción de inteligencia que requiera necesariamente una actividad intelectual compleja, porque todo podría ser instintivo, y tampoco requiere tener una conciencia, ¿ok? Tampoco requiere tener conocimiento en el sentido en que nosotros lo conocemos como una recolección de datos que están todos, digamos, juntos y al cual se pueda tener acceso. El conocimiento en este caso podría estar disperso, sí puede haber conocimiento, pero es un conocimiento que está disperso entre los integrantes de Gaia y eso significa entre los individuos, que son animales, incluso plantas y las personas. Todo esto entonces, noten que es un concepto que se va volviendo atractivo a costa de modificar algunas otras definiciones, algunas otras ideas, y en particular tuvo que adaptar la noción de vida y la noción de inteligencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder concluir una tesis como Gaia es inteligente o una tesis como Gaia es un sistema vivo. ¿Ok? Estas tesis se siguen de sus definiciones de vida y de inteligencia bajo el supuesto de que la tesis de Gaia sea verdadera, es decir, la tesis de que efectivamente la Tierra es un sistema ordenado que tiende a la supervivencia de los seres vivos que hay en ella. ¿Ok? Bueno,
sería suficiente con que tendiera a la propia supervivencia de la Tierra como tal, ¿sí? Para que fuera un sistema vivo, es decir, ordenado, pero en este caso él está afirmando que es un sistema que no tiende en particular a la supervivencia de la Tierra, sino de los seres biológicos que hay en ella. Eso significa que no solo se va a mantener el planeta, que no se va a quedar en pedacitos, sino que además va a mantener una temperatura constante y unas condiciones constantes para que los animales y las plantas podamos vivir en ella. ¿Okay? Bueno, ¿qué consecuencias tiene esta hipótesis? ¿Sí? Vamos a pensar un poco. A pesar de la ambigüedad de la hipótesis, podríamos preguntarnos lo siguiente. Ok, Gaia es un sistema vivo. ¿Qué relación tiene la hipótesis de Gaia con la teoría de la evolución? ¿Es compatible con la teoría de la evolución? La teoría de la evolución dice que todos los seres vivos han surgido a partir de una lucha constante por la vida, no una lucha teleológica, sino a partir de una interacción en la cual, al haber una relación de competencia de los miembros de una especie entre sí, de las especies similares entre sí, han sobrevivido dentro de la especie los individuos más fuertes, en el sentido de los más adaptados al medio, y entre distintas especies similares que ocupan el mismo nicho ecológico, han sobrevivido las especies más fuertes, es decir, las especies mejor adaptadas al medio. Esta evolución se produjo por selección natural, es decir, extinguiéndose los individuos y las especies, perdón, muriendo, digamos, los individuos no adaptados y extinguiéndose las especies menos adaptadas. Como un sistema así, en el cual las modificaciones de los individuos no son modificaciones hacia algo, sino modificaciones al azar, como un sistema así lleva a la producción de Gaia. ¿Sí? ¿Es esto posible? No es inconsistente, sí podría llegar el caso de que se produjera este sistema ordenado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se produjo si las probabilidades estaban en contra? ¿Sí? ¿Por selección natural se produjo? ¿Qué quiere decir por selección natural? Bueno, la selección natural consiste, habíamos dicho, en que al haber varios individuos, algunos se extinguen y otros sobreviven. ¿Sí? Los más adaptados sobreviven. Ahora, en este caso, ¿cuál es el individuo que surge como adaptado al medio en oposición a otros individuos que se extinguieran? El problema es que la adaptación en la teoría de la evolución requiere de muchos individuos en pugna. ¿Okay? Y muchos actos fallidos en los cuales muchos individuos hayan desaparecido para que el individuo finalmente más adaptado sea el que triunfe. Un solo individuo no puede ser objeto de la teoría de la evolución. ¿Okay? Es una teoría sobre la adaptación a largo plazo de especies.
no es una teoría que pueda ser satisfecha por un individuo aislado. La teoría de la evolución permite evitar el problema de la falta de probabilidad a largo plazo, porque aunque es muy poco probable que se produzca un sistema complejo, por ejemplo, es muy poco probable que surja el Homo sapiens, la baja probabilidad está contrarrestada por los millones de intentos repetitivos en los cuales muchos otros individuos anteriores se extinguieron, no se adaptaron, murieron, y en esta serie de selección de rasgos genéticos, de a poquito, se fue formando, por selección natural, cierto tipo de individuos, cierto genoma, cierto conjunto de genes, poco probable pero adaptativo, dejando atrás toda una serie de fracasos anteriores, que eran los más probables. El problema de la hipótesis Gaia para que Gaia haya sido producto de la evolución es que es un ser particular. Gaia es un ser y es el único. En toda la Tierra hay uno solo. ¿Sí? ¿Se podría solucionar esto? ¿Cómo podría uno enfrentar este problema? El problema de que un ser único no es producto de la evolución. Y por lo tanto, no es razonable pensar que se produjo porque su producción es muy poco probable. ¿Ok? Sí hay, creo yo, una posible solución, pero quiero que la piensen ustedes. A ver, vamos a sintetizar un poco. Entonces, tenemos una hipótesis, la versión fuerte, que es la que mantiene a lo largo del libro de la tesis de Gaia, que dice: la Tierra es un sistema vivo, entendiendo por sistema vivo un sistema complejo que tiende a la disminución de la entropía. Y en particular que tiende, en este caso, a la supervivencia de los seres vivos en la Tierra. Por otro lado, tenemos, supongamos que aceptamos la teoría de la evolución, que es una teoría que dice que todos los seres vivos, animales y plantas, han surgido como consecuencia de la evolución natural, que consiste en la supervivencia en un conjunto de individuos de los más adaptados. Esto significa que ciertos individuos presentes en un entorno en el cual tienen necesidades, se adaptan en cierta medida, logran sobrevivir, se reproducen. En esta reproducción continua va habiendo modificaciones azarosas, y en estas modificaciones se van produciendo especímenes nuevos, de los cuales los que sobreviven son los que mejor adaptados están al medio. Así se van produciendo, según la selección natural,
sistemas complejos cuya probabilidad de producción es muy baja, pero que finalmente tienen éxito. ¿Por qué? Porque existen una cantidad de individuos mucho mayor que los que sobrevivieron, que eran mucho más probables, pero que se fueron muriendo y las especies formadas por ellos se fueron extinguiendo, de manera que finalmente se produjo, por lo que llamamos selección natural, un fenómeno poco probable. Es decir, la complejidad es un resultado azaroso de la selección natural. El problema que tenemos entonces es que por la ley de la entropía, el universo tiende a la dispersión de los sistemas complejos en sistemas simples. Por otro lado, tenemos una teoría de la evolución que explica por qué se producen y se conservan durante cierto tiempo algunos sistemas complejos. La pregunta entonces es si es verdad que la Tierra es un sistema complejo, ¿cómo surgió? Tendría que haber surgido por selección natural. Tendría que haber surgido entonces por teoría de la evolución, pero esta teoría requiere de una pluralidad de individuos. Y el problema que tenemos acá es que Gaia es un único individuo. Tenemos una hipótesis que, si fuera confirmada, podría llamarla una ley, que tiene la característica de que es una ley completamente local e individual. Es una afirmación sobre un único ser. No voy a rechazar la hipótesis de Gaia porque sea una hipótesis local. Vamos a hablar en otra oportunidad de qué son las leyes. Tradicionalmente, muchos filósofos consideraron que las leyes tienen que ser universales. Yo no lo creo. Es decir, no voy a rechazar nada más por su forma la hipótesis de Gaia, sino que lo que quiero plantear es nada más que, dado que es una hipótesis singular, una hipótesis sobre un único ser, no puede haber surgido en particular por la teoría de la evolución. No es que sea incompatible con ella, sino que no puede haber surgido a partir de ella. Y el problema entonces es cómo surgió un sistema complejo si no surgió a partir de ella. Más adelante vamos a estudiar algo que todavía no existía en la época de Lovelock. Esto se escribió a fines de los 60, que es la teoría de la complejidad. Él no tenía a su disposición la teoría de la complejidad que podría dar una explicación alternativa. Pero en su texto no hay una explicación de esto. Muy bien. Una pregunta que es necesario hacerse, que creo que también es problemática, es, bueno, ¿cuál es la función del hombre en Gaia? Lovelock da una respuesta, pero yo creo que esta respuesta plantea cierto problema conceptual en la concepción de Lovelock. ¿Por qué? Él dice, y tiene razón, dice, el ser humano
El hombre, decíamos, el hombre es un animal más, es parte del desarrollo de los sistemas vivos a partir de la teoría de la evolución. Como tal, es una parte más de la naturaleza, es decir, es una parte más, un integrante de Gaia. Y como tal, el hombre, si aceptamos la tesis de Gaia, que dice que Gaia tiende a la supervivencia de los seres vivos en su interior, la función del hombre debiera, como parte del sistema, tender a la preservación del sistema. Esto es, digamos, compatible, esto es coherente con la negación de Lovelock a considerar que la contaminación que produce el hombre es un problema para el ecosistema. Él dice, la contaminación es algo natural, hubo contaminantes toda la vida, se producen de manera natural, no necesariamente los produce el hombre, los puede producir la naturaleza, otras partes, digamos, de la naturaleza, y el sistema se autorregula y se va a adaptar, es decir, dejemos de preocuparnos por la contaminación de las empresas, de las industrias, de las fábricas, no va a pasar nada, ¿sí? El sistema se va a autorregular, la capa de ozono debe de haber sufrido a lo largo de la historia de la formación de la Tierra muchas otras alteraciones y no pasó nada, ¿sí? Esa es su idea. La contaminación es un falso problema. Eso es acorde con la idea de que no es necesario preocuparse porque el sistema se autorregula. Sin embargo, él dice, bueno, sí, el sistema se autorregula, pero más bien debiéramos preocuparnos por la influencia que pudiéramos tener nosotros en las plataformas submarinas. Preocupémonos por la desertificación que está produciendo en el campo el cultivo de la gente que emplea tecnología de bajo costo. Están desertificando la tierra porque la quema de la tierra, que es un procedimiento que se usa eh, en, 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 la tierra para prepararla para sembrar, produce contaminación. Eh, Preocupémonos por estos problemas. Hay muchas otras cosas que sí podrían alterar gravemente el ecosistema. Preocupémonos por producir una tecnología que nos permita evitar eh, las afectaciones que el mismo hombre produce en el entorno. Es decir, la contaminación no es un problema, pero hay otros, y efectivamente el hombre es la causa. El hombre no es la causa por la tecnología que usa, sino por el contrario, dice él. Es la causa por la falta de tecnología. Usemos mejor tecnología y todo se va a solucionar. ¿Sí? Eso es lo que él dice. Ahora, ¿es esto compatible con su idea de que Gaia se autorregula? Si se autorregula y el hombre forma parte natural de Gaia, ¿no debiera el hombre estar autorregulando el sistema automáticamente? Aquí hay una tensión. Aquí hay una tensión en la concepción general del autor. Si fuera cierto que el hombre forma parte de Gaia, entonces no tendríamos que decirle cómo proceder. Naturalmente procedería bien. Ahora,
él se pregunta en un momento, ¿el hombre tecnológico forma parte de Gaia o es algo que se está enfrentando a Gaia? Si actuamos mal, dice él, entonces vamos a arruinar el ecosistema. Lo vamos a arruinar y entonces ya no va a ser cuestión de Gaia la adaptación, sino un problema nuestro de los hombres que la arruinamos, dedicarnos a arreglarla. Algo así dice. Vamos a tener que ser, digamos, los que solucionen el problema que nosotros produjimos en un sistema que naturalmente se autorregula. Cuando habla así, está considerando al hombre como algo externo a Gaia como un sistema ordenado que se autorregula y al hombre como algo externo. Ahora, esto en su concepción no lo podría hacer si fuera completamente coherente, porque el hombre es parte de la evolución natural del sistema inteligente que él está proponiendo. Entonces, no hay manera coherente de suponer que el hombre está fuera de sí. Y si el hombre es parte natural, entonces, del sistema, entonces no habría nada de qué preocuparse. Una alternativa es decir, es que la tesis de Gaia está mal. No es cierto que el sistema se autorregula. Y la prueba es que el hombre, que forma parte del sistema, podría destruirlo. Y esto es la prueba de que Gaia no existe. Eso sería una crítica al texto. No vamos a hacer una crítica definitiva. Yo no quiero pronunciarme a favor o en contra. Lo que quiero es dejar claros los argumentos. Creo que la teoría de la complejidad podría ayudar a mejorar estos argumentos, que son argumentos que tienen 50 años. Un tema al cual le da mucha importancia Lovelock, y es un tema que después los filósofos de la tecnología retomaron y le dieron mucha importancia, es el tema de la información. Él considera que la información es sumamente importante porque considera que la solución de todos los problemas ecológicos y la subsistencia de la vida en el planeta depende de la tecnología. Y la tecnología depende de la ciencia. En este sentido, la información es sumamente importante. ¿Por qué? El hombre tiene una enorme capacidad de modificación del planeta, afirma él, lo cual es evidentemente cierto. El hombre ha aumentado su capacidad de manipulación y eso claramente está produciendo cambios globales en el planeta. Ahora bien, la consecuencia que él saca es que, dado que por un lado hay una gran progresión de la información y por el otro lado una gran progresión de las modificaciones que el hombre hace en el entorno, es fundamental, dice él, que la información vaya más rápido que las modificaciones para que el hombre cree las concepciones necesarias para evitar que las modificaciones sean modificaciones que afecten negativamente al sistema. Es decir, la tecnología puede salvar el planeta. La tecnología puede salvar lo que él llama Gaia, es decir, el sistema ordenado e inteligente que tiende a su preservación. Pero solo la va a salvar
si nosotros, desde el punto de vista científico, somos capaces de conocer exactamente qué es lo que estamos haciendo para que las modificaciones en el planeta sean las adecuadas para mantener el equilibrio. Una pregunta final. ¿Qué es para él la ecología? ¿La ecología es biológica o es humana? Es claro que la ecología debe incluir al hombre. ¿Por qué? Porque él está diciendo que es necesaria una actuación tecnológica e inteligente del hombre. Por otro lado, todos los argumentos que dio, prácticamente, no todos, pero casi todos los argumentos que dio él a lo largo del texto son argumentos en ciencias duras. Son argumentos biológicos, químicos, físicos, atmosféricos, ¿ok? Es decir, son argumentos en ciencias naturales. Él no dice, bueno, yo quiero hacer ecología humana, yo quiero hacer ecología biológica, ni siquiera dice yo sí quiero hacer ecología. Pero podríamos asumir que en cierto sentido lo que él está haciendo es ecología, es decir, una ciencia sobre las interacciones de los seres vivos con el medio. ¿Sí? Y en este caso, en su particular visión del mundo, el estudio de un sistema vivo, ¿no? Que él considera que Gaia es un sistema vivo. Es cierto que los argumentos que usó entonces pertenecen a las ciencias naturales, pero también es cierto que él está aceptando que lo fundamental para la supervivencia de Gaia es el comportamiento humano. Y en ese sentido es necesario incorporar lo que él llama ecología humana. ¿Okay? Entonces, la conclusión desde nuestro punto de vista más contemporáneo es que él aceptaría una ecología que incluyera factores de los dos ámbitos. Aunque en el ámbito humano, él lo único que está considerando es que se necesita conocimiento. No cree que se necesite política, sociología, psicología, sino solo conocimiento para saber cómo desarrollar la tecnología. Y eso sería todo lo que hay que agregar, digamos, a la ecología biológica para lograr la preservación del medio. Es un libro sumamente interesante, es un libro arquetípico, fundamental. Sin embargo, es necesario analizar sus argumentos y tomarlos como cualquier otro texto desde el punto de vista crítico. ¿Sí? Es un libro, podríamos decir, en cierto sentido revolucionario, pero en cierto sentido conservador. Un libro que acepta las formas habituales, estándar de producción, que desmerece las críticas de los ecologistas activos, aunque formula otras críticas, pero en el fondo dice algo que los ecologistas humanos querrían negar completamente. La tesis de que todo se soluciona con tecnología. Él agrega, y esto es fundamental señalarlo, no alcanza con la tecnología, es necesaria la información. Por supuesto que los ecologistas
contemporáneos, sobre todo la ecología política, estaría completamente en desacuerdo con esto, es decir, la información no alcanza. Pero eso es otra posición que vamos a ver más adelante. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.